Hola compañero y compañeras de Derecho Fiscal, ya estamos aquí para retomar la clase sobre lo que viene siendo nuestra materia. Haciendo rápidamente un recuento de todo lo que hemos visto, sabemos que el gobierno, el Estado necesita dinero para poder dar servicios públicos que necesita la población y en consecuencia poder tener un mejor bienestar, un mejor nivel de vida. Carreteras, puentes, hospitales, mercados, escuelas, centros deportivos, etcétera, etcétera. La mejor forma de hacerlo o la forma como se debe de hacer es justamente que las personas que van a recibir esos beneficios lo reciban indirectamente a través de los pagos que hacemos vía impuestos, vía derechos, vía productos, vía aprovechamientos, etcétera, etcétera. Hemos visto también nosotros dentro de esta clase la clasificación de los impuestos, impuestos directos, impuestos indirectos, impuestos objetivos, impuestos subjetivos y así por el estilo. Una clasificación más de los impuestos que hemos dejado casi hasta el final es justamente la categoría de los impuestos en México. En México se dividen en impuestos federales, en impuestos estatales y en impuestos municipales. Y es justamente el tema de hoy lo que vamos a ver en cuanto a qué entendemos por impuestos federales, cuáles son estos los que cobra la federación, los impuestos estatales y de las entidades federativas, que de forma exclusiva cobran ellos justamente para cumplir lo que vienen siendo sus objetivos. Y también los municipios tienen esa facultad de cobrar impuestos, conocidos por razones sociales por los famosos impuestos municipales. Bajo esta perspectiva, vamos por tanto a iniciar esta clase que se titula Categoría de Impuestos en México, los impuestos federales, estatales y municipales. Para poder entender este galimatías de tres impuestos diferentes, hay que partir de la base de que nuestro país, compañeros, de acuerdo a lo que políticamente adoptado, es un régimen federal. Un régimen federal que significa, por tanto, que tenemos un gobierno federal a nivel nacional con facultades y con autoridad dentro de todo el territorio de la República Mexicana. Tenemos poderes federales que, por tanto, tienen autoridad en todo el territorio de la República Mexicana. El presidente de la República Mexicana, López Obrador, es presidente de todos los mexicanos, de los sonorenses, de los oaxaqueños, de los que vienen siendo los michoacanos, de los yucatecos, etcétera, etcétera. La Suprema Corte atiende asuntos de carácter federal y aunque está en la Ciudad de México, a través de los juzgados de distrito, de los tribunales colegiados de circuito y de los tribunales unitarios de circuito, es como también resuelve problemas de carácter federal en cualquier parte de la República Mexicana. De esta manera y de acuerdo al régimen federal que México adopta, es decir, al tipo de organización política y territorial que tenemos, México está conformado por lo que viene siendo la federación, las entidades federativas conocidas como estados hasta apenas hace unos cuantos ayeres, y por lo que vienen siendo los municipios. En base a esta división, federación, entidades federativas y municipios, existen tres categorías de contribuciones, tres categorías de impuestos, a cargo obviamente de las personas físicas y de las personas morales, tanto nacionales como extranjeras. Resumimos, en base y tomando en cuenta nuestra organización política y nuestro régimen federal, donde externamente somos un solo país llamado México, pero internamente somos varios estados que integran ese territorio o ese país que es México, tenemos por tanto tres diferentes tipos de autoridades: las autoridades federales, las autoridades estatales y las autoridades municipales. En base a esto hablamos de impuestos federales, impuestos estatales, impuestos municipales, que van a estar a cargo de las personas físicas y de las personas morales, tanto nacionales como extranjeras. Obviamente, para que las personas físicas y las personas morales extranjeras, es decir, las empresas extranjeras, paguen impuestos, se requiere que ellas tengan aquí en nuestro país a sus empresas. Se requiere, por tanto, que estas empresas, a pesar de ser de otro país, tienen aquí empresas en las cuales se genera su riqueza. O bien, tienen, por tanto, representantes o sucursales a través de las cuales obtienen ingresos en México, aunque los mandan a su país, y que, por tanto, también deben de pagar lo que vienen siendo los impuestos. Ya vimos en temas anteriores que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos para cubrir los ingresos del Estado, eso no hay ninguna duda. Pero hay muchas empresas y personas extranjeras que aquí en nuestro país tienen establecimientos, tienen negocios y aquí generan la riqueza. O bien hay personas que viven en el extranjero,
pero cuyas empresas trabajan en México y por tanto las ganancias van para el extranjero que se encuentra en su país de origen. Bajo esta perspectiva, dado que la fuente de la riqueza, el origen de donde ellos obtienen ingresos es nuestro país y se encuentran en México, directa o indirectamente, ellos también están obligados a pagar sus impuestos y a contribuir con lo que son los gastos públicos. Bajo esta perspectiva, y de acuerdo a nuestra organización, tenemos en nuestro país los impuestos federales, los impuestos estatales y lo que vienen siendo los impuestos municipales. Pasemos por razones obvias a ver a los primeros. Es decir, ¿qué son los impuestos federales? Los impuestos federales, compañeros, son las contribuciones o cargas nacionales básicas que dependen de las actividades económicas. Es decir, sabemos que en todo el territorio nacional tenemos industrias, comercios, empresas de servicios, mineras, etc. Entonces, los impuestos federales van a depender de las actividades económicas y son una obligación de la mayoría de los contribuyentes mexicanos, así como de residentes extranjeros que ejerzan o lleven a cabo de nuestro territorio una actividad económica, una actividad productiva, que les restituye por tanto ganancias, dividendos, utilidades. Y de esta manera, tanto los nacionales como los extranjeros deben de contribuir a lo que vienen siendo los gastos del Estado. Repetimos, ¿qué son los impuestos federales? Son las contribuciones o cargas nacionales básicas que dependen de las actividades económicas. Es decir, toda actividad económica que se dé en nuestro país va a tener que ser grabada, va a tener que ser afectada porque genera riqueza, genera ganancias y en consecuencia habrá que cobrarles impuestos. Esta obligación, como ya lo sabemos, es una obligación de los contribuyentes mexicanos, por excelencia o por principio o de manera primordial. Pero dado que muchas empresas extranjeras, tanto con personas morales como en lo individual, tienen aquí sus negocios, tienen aquí sus empresas, o bien desde el extranjero manejan o administran esas empresas, ellos también tienen la obligación de contribuir a los gastos públicos. Eso vienen siendo los famosos impuestos federales. Ahora, ¿quién tiene a cargo los impuestos federales? Pues obviamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el famoso SAT, el Sistema de Administración Tributaria. Sabemos, compañeros, que Hacienda es una dependencia oficial, que el SAT es una dependencia que depende de Hacienda y que también es de nivel federal. En consecuencia, Hacienda tiene en todo el país pues lo que viene siendo oficinas y también el SAT para que a través de estas oficinas que están en cada uno de los estados se lleve a cabo la recaudación de los famosos impuestos federales. Se remiten pues a la Ciudad de México, donde se encuentra el Poder Ejecutivo Federal, donde se encuentra Hacienda, para su manejo, para su administración y para su distribución entre los estados. Es obvio que algunos impuestos federales, o mejor dicho, los impuestos federales se cobran en todo el territorio de la República Mexicana. Lo mismo en Sonora, que en Chihuahua, lo mismo que en Aguascalientes, que en Yucatán. Y quien recauda estos impuestos federales viene siendo el SAT. Y quien los determina viene siendo Hacienda. Por tanto, todo el dinero que se obtiene en los estados se concentra en la Tesorería de la Federación en la Ciudad de México. Y le corresponde a estas autoridades distribuirlas en cada uno de los estados. El dinero se recauda en cada uno de los estados. Una vez recaudado, se manda a la Ciudad de México, a la Tesorería de la Federación, y después la Tesorería de la Federación, después de hacer sus cuentas y después de ver lo que se establece en la Ley de Coordinación Fiscal, cuánto le corresponde a cada estado, el 10%, el 15%, el 20%, etcétera. Entonces Hacienda y el SAT distribuyen ese dinero y lo vuelven a regresar a los estados para poder tener ingresos y en consecuencia cubrir sus servicios públicos. ¿Cuáles son los impuestos federales? Son principalmente tres, o los más importantes, o los básicos, o los elementales. Los que de hecho es de donde el Estado depende, que no son los únicos, claro, no son los únicos, pero son los más importantes o los más trascendentales, son tres. El impuesto sobre la renta, el famoso ISR. ¿Qué es el ISR? El impuesto sobre la renta. El otro, el IVA, que es el IVA, el impuesto al valor agregado. Y tenemos un tercer impuesto a nivel nacional, a nivel federal, de gran trascendencia, que es el IEPS. ¿Qué es el IEPS? El impuesto sobre producción y servicios. De esta manera, los impuestos federales
son los que cobra Hacienda, los que termina Hacienda, los que cobra el SAT, y quien por tanto, una vez que los cobra, los distribuye en los estados, en las entidades federativas, de acuerdo a su contribución, de acuerdo a su aportación, y todo de acuerdo a lo que establece la ley de coordinación fiscal. Cada estado, por varios elementos o circunstancias, va a recibir una partida o una cantidad de dinero con motivo de la recaudación de estos impuestos. Los impuestos, principalmente los federales, o los más importantes, son tres. El impuesto sobre la renta, conócelo por sus iniciales, el ISR. El impuesto al valor agregado, conócelo por sus iniciales, el IVA. Y el impuesto sobre producción y servicios, el famoso IEPS, compañeros. Sin embargo, no son los únicos. Claro que no son los únicos. La federación, o lo que es la nación, tiene otros medios a través de los cuales va a recaudar más dinero, más ingresos, precisamente para financiar y obtener lo que vienen siendo las famosas finanzas públicas. Y aunque ya dijimos que los principales a nivel federal son el impuesto a la renta, el famoso IVA, impuesto al valor agregado, y el famoso IEPS, el impuesto especial sobre productos y servicios, tenemos, vamos a llamarle de carácter complementario o de carácter secundario, a los antes mencionados, al impuesto sobre automóviles nuevos, el famoso ISAN, el impuesto sobre automóviles nuevos, que también le corresponde a la federación recaudar y después distribuirlo entre las entidades federativas de acuerdo a las aportaciones y otros factores que cada entidad federativa va dándole al gobierno federal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo, federación, se lo retribuyo, se lo regreso, se lo incorporo al poder, estatal, para que ellos realicen y cubran sus gastos. Otro impuesto también es el impuesto sobre depósitos en efectivo, el IDE. El impuesto sobre depósitos efectivos también se va a cobrar, y en consecuencia, hasta al ser un impuesto, y en consecuencia el Estado tiene más recursos. Y por último, otro impuesto, más no el único, que nos quede bien claro, no son los únicos, sino los más importantes, es el impuesto empresarial a la tasa única, el famoso YETU, el YETU. De esa tres son los impuestos federales: el ISR, el IVA y lo que viene siendo el IEPS. Pero de forma complementaria o de forma secundaria, hay otros impuestos que ayudan al Estado a tener arcas abundantes, a tener finanzas sanas y en consecuencia por irse trabajando. ¿Cuál es el famoso impuesto empresarial a la tasa única? Son los impuestos sobre automóviles nuevos, el ISAN, el impuesto sobre depósitos en efectivo, el IDE, y el impuesto empresarial a tasa única, el YETU. ¿Sale? Te recuerdo que es importante que usted, como futuro abogado, conozca las iniciales tanto de las leyes como de las dependencias, organizaciones gubernamentales del Estado. Acuérdate que muchas veces en los registros jurídicos o en los trámites jurídicos, por flojera, por negligencia o lo que usted quiera, se acostumbra poner iniciales. No tiene caso poner ley del IVA si todos se supone entendemos que es IVA, que significa el IVA. Así que, jóvenes, vete aprendiendo los nombres completos de leyes, de instituciones, así como la forma correcta de escribir el nombre a través de lo que viene siendo pues la correspondencia o la exactitud. Ahí tenemos los impuestos federales complementarios que ayudan a la federación a sufragar los gastos, a enriquecer sus finanzas públicas y en consecuencia tener el recurso suficiente para satisfacer las necesidades del pueblo. Vamos ahora con los impuestos estatales, compañeros. Los impuestos estatales, como su nombre dice, son los que va a cobrar el Estado, cada una de las entidades federativas. Pero, como hemos dicho, el ISR y el IVA son de carácter federal. Todos los impuestos estatales son los que van a cobrar los gobiernos de cada uno de los estados, los gobernadores, claro, a través de su Secretaría de Hacienda, a través de sus instituciones, en donde se van a establecer y se van a cobrar dentro del territorio de cada una de las entidades. Cada estado cuenta con una ley de Hacienda o un código financiero, según sea el caso, en la que se especifican tales impuestos. ¿Sale? Bueno, los impuestos estatales son los que el Estado o la autoridad de cada una de las entidades federativas
va a cobrar dentro de su población y solamente dentro del territorio de su población a sus habitantes justamente varios impuestos, de acuerdo a lo que determina la Ley de Hacienda del Estado de México en este caso, o el Código Financiero del Estado de México. De esta manera, tenemos pues los impuestos que solamente le corresponden al Estado, que la Federación no puede disponer de ellos, que el Estado es el que es libre para poder disponer de este tipo de impuestos de carácter eminentemente estatal, eminentemente local. ¿Cuáles son los famosos impuestos estatales? Son muchos, pero vamos más o menos a desglosar algunos de ellos, al menos los más importantes. Los impuestos estatales, los más importantes, que los cuales también pueden variar en cuanto a nombre y contenido, pues cada estado tiene su propia autonomía y cada estado puede variar en algunos aspectos estos impuestos. Tenemos primeramente el impuesto por la adquisición de vehículos de motor o remolques que no sean nuevos, ¿sí? Tenemos, por tanto, los impuestos que el Estado propiamente va a cobrar, que el Estado propiamente tiene a su favor para poder tener ingresos. Los impuestos municipales, como lo hemos dicho, son los que los municipios de forma directa cobran. Ejemplo, sabemos que en los municipios muchas veces las carreteras, debido a su mala construcción y con motivo de las aguas o con motivo de un hoyo, llegan a tener problemas. Entonces el municipio necesita tener ese dinero, ese ingreso, justamente para poder atender ese servicio. Hay fugas de agua, entonces el municipio también debe tener el material, el dinero para poder evitar que siga habiendo esas fugas de agua. Vamos ahora con los impuestos municipales. Ya dijimos, compañeros, que el municipio también está facultado, está autorizado como autoridad fiscal, vaya la redundancia, para que él pueda cobrar directamente impuestos, para que él directamente esos ingresos que cobra ya no los dé a la federación ni los dé al Estado, sino que se quede con ellos y de esta manera pueda satisfacer las necesidades de lo que viene siendo la población. ¿Cuáles son los impuestos o los cobros que el municipio cobra directamente y se queda con los ingresos o con los costos que implica ese impuesto? Creo que es un clásico el famoso impuesto predial. Sabemos que el impuesto predial que usted seguramente paga o que su papá paga es un impuesto de cada año que va sobre la vivienda, sobre nuestra casa, sobre la propiedad que tienen las personas. El impuesto predial, por tanto, es un impuesto eminentemente municipal. Un impuesto que cada municipio, en el caso de México, lo que se conocían como las delegaciones, cada una de ellas va a cobrar y de esta manera el municipio tiene ingresos directos, ingresos propios, que no van a depender de que el gobierno federal nos los mande. Otro impuesto propio de carácter municipal es el impuesto sobre adquisición de inmuebles y transmisión de dominio o tratativos de dominio. Cuando vimos contratos y vimos otras materias, te hacía ver que no solamente son los gastos de la escritura del notario, que muchas de las personas, aunque legalmente ya son los nuevos propietarios porque el propietario original falleció y dejó un testamento, para que la escritura aparezca a mi nombre, no es suficiente que se paguen los gastos del notario, sino hay que pagar lo que viene siendo el famoso impuesto sobre transmisión de dominio o traslación de dominio. Y una vez que se pague de acuerdo al monto, de acuerdo al precio total del inmueble, entonces se podrá disponer de la casa o de los bienes a través del famoso impuesto de traslativo de dominio. Otro impuesto que también tienen los municipios, pero como puedes ver ya con un fin determinado, es decir, ellos cobran cierto dinero, pero lo cobran por un concepto y lo tienen que aplicar ese concepto y no lo tienen que desviar. El impuesto para el fomento deportivo y fomento educacional. Sabemos que el Estado le da dinero a los municipios, la Federación le da dinero a los municipios, a los estados.
El dinero que le da la federación a los municipios, pues a veces no es lo suficiente, o a veces necesitan otros ingresos como usted y yo como personas físicas. Entonces se crean a su favor impuestos exclusivos que el municipio debe de cobrar y que el municipio debe disponer de los mismos. Entre otro impuesto de carácter municipal está el impuesto para el fomento turístico, para el fomento del desarrollo integral de promoción, de la familia, para el desarrollo integral de la familia y promoción de la cultura. Lo que conocemos como el famoso DIF, el desarrollo integral de la familia. Ya hemos también platicado en clases anteriores que el DIF es una institución del gobierno a través del cual a personas de escasos recursos, a personas que no pueden cubrir médicos particulares u otras profesiones, ahí se les da este tipo de servicio, este tipo de asesorías, que va desde lo que viene siendo la atención médica, inclusive la hospitalización, hasta lo que viene siendo, entre otras cosas, la situación de asesoría psicológica, asesoría jurídica, en caso de tener algún tipo de problemas y no poder pagar un abogado particular. Entonces, el DIF tiene esa cualidad: darnos apoyo médico, darnos apoyo psicológico y también darnos apoyo jurídico. De esta manera, como puedes ver, el DIF, que es de carácter estatal, de carácter municipal, pues se crea un impuesto para que de esta manera se pueda tener el recurso para poder atender estos servicios que da el gobierno, órganos estatales y municipales a través del DIF. Tenemos, por tanto, el impuesto para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia y la promoción de la cultura. Otro impuesto propio de los municipios y no solamente de los estados es el impuesto sobre asistencia a juegos permitidos y espectáculos públicos. Recuerda que muchas veces la gente hace espectáculos públicos sobre las calles, sobre la avenida o sobre una cancha de fútbol. Independientemente de pedir el permiso a la autoridad para poder ocupar ese espacio público, ese lugar, con motivo de lo que se genera, con motivo de esa feria, con motivo de esas carreras, con motivo de lo que organizan, se obtiene un dinero. Y a veces se obtiene muy buen dinero porque las apuestas, los juegos, la pelea de gallos, la carrera de caballos y no sé cuántas cosas más, va a generar recursos bastante suficientes para que el municipio pueda solventar lo que viene siendo su economía. Otro impuesto de carácter municipal es el impuesto sobre asistencia a juegos permitidos y espectáculos públicos. ¿Sí? Lo mismo lo comentamos a nivel estatal. Tanto las entidades federativas como los municipios organizan fiestas, organizan eventos, organizan juegos, organizan espectáculos de carácter público, como viene siendo, entre otros muchos, las famosas carreras de caballos, lo que se conoce como lo que son los famosos carreras de caballos y muchos espectáculos más, a donde acude mucha gente. Recuerdo ahorita la famosa feria de San Marcos, allá en lo que es San Luis Potosí o por esta zona, donde la gente pues sale a festejar, a celebrar, y por tanto no es suficiente el que se tenga el permiso del municipio para poder dar este tipo de espectáculo, sino que el mismo pago que hace la persona es el que se le va a dar al municipio para poderlo regresar en obra pública o en servicios. Otro impuesto más es el impuesto para el mantenimiento y conservación de las vías públicas. Como comprenderás, es muy difícil que la federación y la entidad federativa, por ejemplo, el Estado de México tiene muchos municipios, tengo entendido que es la entidad que tiene mayor número de municipios, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Necesita, por tanto, llevar a cabo este tipo de servicios, de mantener en óptimos estados, en óptimas condiciones, lo que vienen siendo las carreteras, los caminos, es decir, las vías públicas. Cuando se hace necesario y la parte que está afectada es justamente el municipio, una parte del municipio, entonces se crea el impuesto para el mantenimiento y conservación de las vías públicas. Por último, dentro de los muchos impuestos que están en los estados, vuelvo a repetir,
En esencia son estos, en esencia son estos. Nada más que en algunos casos cada estado le pone su propio nombre, le quiere poner su etiqueta y en consecuencia cambia el formato, pero no cambia lo que viene siendo el fondo. El impuesto por alumbrado público es otro impuesto que obviamente el municipio puede darse el lujo por mandato de la ley para cobrarle a los contribuyentes, a sus habitantes, lo que viene siendo el pago para que las calles, las carreteras, los caminos estén en óptimas condiciones y las presuntas o posibles víctimas, pues al estar entre la oscuridad y de repente entre la luz, pues fácilmente pueden escabullirse, como decían antes, trazar un plan para evitar que la persona sea llevada a lo que es el proceso. El alumbrado público justamente ahuyenta, hace, como decimos vulgarmente, la rata huya, y en consecuencia se requiere que todas las calles, las avenidas por donde uno vive, tengan este servicio para que de alguna manera se ahuyente a la rata o de alguna manera se le pueda identificar. Por tanto, ahí tenemos otro impuesto con un destino, con una finalidad propiamente establecida, y que una vez que se autoriza, pues el municipio no puede tomar esa partida para sufragar otro tipo de gastos, porque esos dinero que se les dio ya va destinado a un cierto fin, compañeros. Como puedes ver, también a nivel municipal hay una gran cantidad de impuestos. El predial, adquisición de inmuebles y traslativos de dominio, el fomento deportivo y educacional, el impuesto para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia y promoción de la cultura, el impuesto sobre asistencia a juegos permitidos y espectáculos públicos, que incluso este impuesto con otro nombre también es a nivel estatal. Y es que hay ferias que han adquirido tanta fama, hay lugares que han adquirido tan buen prestigio, que la gente de otros estados va hasta ese lugar para poder disfrutar de ese tipo de espectáculos. Entonces, fomentar el turismo, fomentar el DIF, fomentar la promoción de la cultura a través de las casas de cultura, donde los municipios te dan cursos desde los clásicos, corte y confección, etcétera, hasta los no tan clásicos o los no tan simples, como lo que viene siendo los eventos de carácter público. Tenemos también el impuesto para el mantenimiento y conservación de las vías públicas, lo que ya habíamos dicho hace rato a través de la Policía Federal, y tenemos por tanto el impuesto por el alumbrado público. Ve por tanto, jóvenes, que los impuestos fuertes donde se obtienen mayores intereses son los impuestos federales. Esto no impide que los estados o entidades federativas y los municipios también estén facultados para que ellos también cobren sus impuestos y que por tanto puedan tener el dinero para poder sufragar o subsanar lo que vienen siendo sus gastos. Vamos a ver ahora y vamos a desglosar algunos de estos impuestos para que tengamos más o menos una idea. Que queda claro que por el nombrecito, pues más o menos le vamos entendiendo de qué se trata. El impuesto sobre nómina, bueno, sabemos que a los trabajadores cuando se les paga, se les tiene en lo que viene siendo la famosa nómina, y de esta manera el obrero no se ve obligado a declarar impuestos, sino que ya la misma empresa te descuenta y está llevando a cabo lo que viene siendo el impuesto respectivo. El impuesto sobre tenencia o uso de vehículos de motor, hoy se conoce como el referéndum, lo pagarán las personas físicas y morales tenedoras o usuarias de vehículos, entendiendo por vehículos, entre otros, los automóviles, las motocicletas, las aeronaves, las embarcaciones, los veleros, lo que son los esquís acuáticos motorizados, las motocicletas acuáticas, las tablas de oleaje. De esta manera, este impuesto, como puedes ver, todo aquello que implica vehículos de motor y no solamente terrestres, por si nos vamos con la idea de que nada más se refiere a lo que es los coches, ¿no? Ahí vemos una larga lista de vehículos automotores que están sujetos al régimen del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos de motor.
Tanto se ha criticado mucho este impuesto, pero es uno de los más fuertes de los estados, de los municipios, para sufragar sus gastos. Ve cuántos coches tenemos en el país, ya casi a veces las calles ya están más llenas de coches que de gente. Esto ha motivado a que este impuesto, lo que una vez lo explicamos, lo volvemos a decir, se estableció supuestamente temporalmente por un cierto tiempo. Y ahora que vemos las clasificaciones de los impuestos, hablamos que este impuesto es extrafiscal. Es decir, no se destinó directamente a los servicios públicos o a financiar la economía del país, sino que dadas las investigaciones que hicieron estas personas, pues detectaron en consecuencia que el impuesto debía seguir siendo válido, debía seguir existiendo. Este impuesto fue establecido provisionalmente o temporalmente por Gustavo Díaz Ordaz 1964-1970. Porque en 1968 México, por fortuna, fue designado como el anfitrión de los 19º Juegos Olímpicos. Y organizar los 10º Juegos Olímpicos para cualquier país significa gastar mucho dinero, claro. Aunque después se recupera por las fabulosas ganancias que se obtienen. Díaz Ordaz en aquel tiempo, lo dijimos, lo volvemos a repetir, tenía la necesidad de contar con dinero para poder comprar algunas, para poder financiar, los estadios, los lugares en donde los atletas iban a competir. Entonces, a alguien se le ocurrió en el 68, voy a ver en el 68, crear un impuesto. Ya visualizaban que había muchos coches en territorio mexicano. La importancia de crear un impuesto en donde se grabara o se afectara lo que venía siendo los automóviles, tanto a sus tenedores como a sus usuarios, y de esta manera se crea este impuesto. Incluso se dice, no lo he visto, te soy sincero, que en los artículos transitorios se establece que dicho impuesto solamente se mantendrá hasta en tanto terminen los Juegos Olímpicos y se puedan solventar las deudas que haya quedado en un determinado algún servicio con motivo de los Juegos Olímpicos. Se establece, y Díaz Ordaz convence a la gente de aquel tiempo que solamente va a ser temporal, que pasando las Olimpiadas y una vez cubierto el requisito de estadios modernos, estadios en buenas condiciones, se quitara este impuesto. Pero seguramente los gobiernos en turno vieron que ahí hay una fuente abundante, fuente grande de riqueza, y gracias en el 68 ya se visualizaba que en un momento determinado iba a incrementar la cantidad de vehículos automotores, no solamente terrestres, sino también marítimos, por lo que queriendo o no queriendo, se mantienen este tipo de impuesto, el famoso impuesto a la tenencia de vehículos. Hace un par de años causó mucho escozor cuando supo la verdad en cuanto a que este impuesto que fue implantado por Díaz Ordaz, su unidad era nada más 2 meses. Solventar todos los gastos que implica visitar, a mejor que implica atender a cientos o a miles de gentes de otros países. De tal suerte que este impuesto aparentemente llegó para quedarse. Nada más que los diversos gobiernos, para pues más o menos hacer creer que este impuesto ya desapareció, ahora llaman el referéndum. Fundamental, compañeros, como tú bien lo sabes, para lo que viene siendo la atención a la ubicación de tu coche. Aunque entendemos que este impuesto va sobre vehículos, compañeros, de motor, la misma ley nos hace una citación o una enunciación de los mismos, que es importante tenerlo presente. ¿Qué tipo de automotores o de automóviles quedan sujetos a este impuesto sobre tenencia o uso de vehículos? Entre otros, los propios automóviles, las motocicletas, las aeronaves, las embarcaciones, los veleros, lo que es el famoso ECUS, lo que son los esquís acuáticos motorizados, las motocicletas acuáticas, las famosas tablas de oleaje con motor, los omnibuses y los camiones y tractores no agrícolas, y ahí la ley le agrega de tipo quinta rueda.
Ve por tanto cómo los estados, los municipios o la soberanía federal obtiene ingresos de nosotros. Tenemos un coche, tenemos quizás de lo que marca ahí la ley, y la ley por ese simple hecho nos va a cobrar o nos va a establecer un impuesto. Otro impuesto clásico, no, perdón, antes de esto, ¿quiénes quedan exentos de lo que viene siendo este impuesto? Ya dijimos por principio que todos los automotores, pero la misma ley establece, compañeros, quiénes quedan exentos. Es decir, que no van a pagar este impuesto, esta tenencia que hoy se le llama el referéndum. Quedan exentos del pago del impuesto sobre tenencia los vehículos de la federación, de las entidades federativas y de los municipios, siempre y cuando sean utilizados para los servicios públicos, de rescate, de patrullas, de transporte de limpia, de pipas de agua y lo que vienen siendo las ambulancias. Por razones obvias, se entiende que este tipo de vehículos están a la orden y al servicio del pueblo, como son las pipas de agua, como son las mismas patrullas, las ambulancias. Entonces se entiende que dada el servicio que dan a favor de la población, dichos vehículos quedan exentos del famoso pago de lo que viene siendo la tenencia de los vehículos. De igual manera, los automóviles que se encuentran al servicio de misiones diplomáticas y consulares en nuestro país, es decir, donde viaja el cónsul, donde viaja el embajador, de todos los países que tienen aquí su embajada, también se les protege y también se les impide, o al menos se les autoriza a no pagar el impuesto sobre la tenencia. Justamente que son automóviles que tienen una sola finalidad: el servicio a todas las misiones diplomáticas y consulares que nos llegan a visitar o que llegan a encontrarse en nuestro territorio. Bajo esta perspectiva, como puedes ver, este tipo de coches o este tipo de automóviles quedan exentos del infamoso impuesto a la tenencia de vehículos. Salvo estos casos que te mencioné y que la misma ley establece, todos los demás vehículos o los demás automotores están obligados al pago a lo que viene siendo el famoso impuesto de la tenencia, que reitero, dado el escozor que causó entre la población cuando nos enteramos, y créeme que hasta apenas hace poco, un par de años nos enteramos, no, yo como unos 3, 4 años, la gente se preguntaba por qué nos cobran un impuesto donde supuestamente Díaz Ordaz había ordenado que sería temporal. En 2 años, antes, quizás después de la Olimpiada, para solventar los gastos que implicaba este evento de carácter mundial. Y para evitar estas suspicacias, estos rumores, pues como se dice, nos dieron a tole con el dedo. Dicen, no, ya no va a haber cobro de impuesto de tenencia. Hoy nada más va a haber el referéndum para que hagan su verificación. Pero referéndum o no referéndum, tenencia o no tenencia, al final sigue siendo un gasto, sigue siendo un pago, que de alguna manera solventa los ingresos de lo que viene siendo el Estado, la Federación, los estados y los municipios. Otro impuesto propio de las entidades federativas es el famoso impuesto sobre nómina, el ISN. Es importante aprender, como te he dicho, los nombres de las instituciones de las leyes y también de lo que vienen siendo sus iniciales. Porque ahora que hay un impuesto sobre automóviles nuevos, que es un impuesto de carácter federal y que cobra lo que es Hacienda y lo que cobra el SAT, o que recauda, más que cobra que recauda, y que por sus iniciales, que también son, que es ISAN, a este impuesto sobre nóminas, mejor le prefirieron poner nada más el ISN, para que no se confundiera con el famoso ISAN. Ese impuesto sobre nóminas es un impuesto que se aplica sobre el monto total de los pagos efectuados por concepto de remuneraciones, de sueldos al trabajo personal al cual se encuentran la mayor parte de las personas.
Este impuesto, el ISN y no el ISAMPA, no confundirlo con el federal, impuesto sobre automóviles nuevos, se aplica sobre el monto total de los pagos efectuados por concepto de remuneraciones al trabajo personal, es decir, a los empleados, a los obreros, a las personas que le están trabajando a lo que viene siendo la empresa. Así a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, porque pues obviamente sería una cosa de locos ver cada uno de los impuestos. Además, te vuelvo a repetir, por el mismo nombre del impuesto, pues se deduce de qué se trata ese impuesto. La federación, que es la principal entidad en este caso, porque maneja los recursos y maneja para todo el país, ella nada más los administra. Una vez que los administra, los empieza a distribuir entre los diversos estados, como una corresponsalía a que en el territorio de cada uno de los estados se llevó el cobro del IVA, se llevó a cabo del impuesto, se pagó en las oficinas del SAT, el SAT lo concentra en la Ciudad de México y el Poder Ejecutivo, con la aprobación del Poder Legislativo, va a enviar la parte proporcional a cada uno de los estados y municipios que le corresponde por concepto de IVA, por concepto de impuesto a la renta y sobre el concepto del IEPS. Pero como hemos visto, y que no son poquitos, tanto las entidades federativas como los municipios tienen sus propios impuestos, los cuales los cobran ellos y los cuales no reportan a la federación, al menos para dárselos, sino que se quedan con ellos. El típico ejemplo de impuesto estatal es justamente el impuesto a la tenencia de los vehículos, es decir, lo que conocemos el referéndum. Cada municipio, de acuerdo a las placas que lleva el automóvil, pues le va a exigir a ese automóvil pues que pague su tenencia, hoy conocida como el famoso referéndum. Y este dinero que recaude el Estado con motivo de este impuesto, pues pasa directamente al Estado. Vimos también que el municipio también tiene facultades recaudatorias, facultades para cobrar contribuciones a las personas, justamente para que el municipio pueda solventar las necesidades que tiene ese lugar, y en consecuencia sufragar los gastos que tiene el municipio. El ejemplo típico o clásico tradicional del impuesto municipal es el predial, en donde a las casas o a los bienes inmuebles se les da un valor y sobre ese valor tienen que pagar este impuesto, y sobre este impuesto que pagan, no solamente unos cuantos, sino todos aquellos que tengan una casa, todas aquellas personas que tengan un domicilio, un departamento, una finca, un terreno, deben pagar el famoso impuesto predial, que vamos a ver en su momento oportuno con un poquito más de desglose. Pero ahorita vamos a darnos cuenta cómo la federación, cómo los estados y cómo los municipios van recibiendo dinero de la población en cumplimiento a lo que decía el artículo, en donde se manifiesta la obligación de los mexicanos a contribuir con los gastos públicos o con las contribuciones públicas. De esta manera se complementa tu tarea, que espero me la hayas mandado el día de ayer, a más tarde el viernes, donde yo te pedí una lista de impuestos en México. Y fíjate cómo de los que hablamos nada más del IVA, de impuestos a la renta, del YETU, ahora ve la gran cantidad de impuestos. Y seguramente yo espero que usted en su trabajo que me mande aparezcan todavía mayor cantidad de leyes. Mi intención no es que te aprendas esas leyes, no, sería cosa de locos. Porque ya con estas que te acabo de mencionar, ya tendrías bastante tiempo para poderlas aprender. Lo que me interesa de este tipo de leyes, precisamente de carácter fiscal o no fiscal, pero obviamente lo principal es las fiscales, es que más o menos tengas una idea de la cantidad de leyes que existen en México en materia fiscal. Que cada ley fiscal establece un impuesto propio, y que las personas que caen dentro de los supuestos de estos impuestos que maneja la Federación, las entidades federativas o los municipios, nos demos cuenta que al final son muchos los impuestos que estamos pagando. Impuesto por haber llenado el tanque de gasolina de mi coche. Pago los litros que pedí, pero dentro de ese pago ya va incluido un impuesto. Pago también lo que viene siendo la adquisición de una nueva casa, que con sudor de la frente, como decimos por ahí, la adquirí, pero esa casa
no solamente la voy a disfrutar yo, sino que la disfrutan muchas personas más y por tanto tenemos que pagar un impuesto predial. De esta manera, Estado y ciudadanos nos complementamos. Yo al Estado le brindo los recursos que necesita vía impuestos principalmente. Yo Estado con los recursos que me envía la propia gente, los voy a invertir para que esa gente tenga los servicios públicos, carreteras, caminos, hospitales, centros médicos, etcétera. Y pueda, por tanto, tenerse un mejor nivel de vida. El impuesto sobre nómina, el ISN, reitero, no lo confundas con el ISAN, se aplica sobre el monto total de los pagos efectuados por concepto de remuneraciones al trabajo personal. Toda persona que contrata a otra para su servicio, para su lo que sea, le da un pago a esa persona. Y a su vez eso va generando lo que viene siendo los impuestos. Pues bien, compañeros, con esto terminamos esta primera clase de Derecho Fiscal haciendo un análisis sucinto, pero más o menos espero que haya quedado claro, sobre los diversos impuestos de acuerdo a nuestro régimen federal que hemos adoptado. Habiendo una federación, habiendo entidades federativas y habiendo municipios, pues en consecuencia ahora nosotros, y de acuerdo a las facultades que le corresponde a cada autoridad, tenemos impuestos federales que establece Hacienda y que cobra el SAT, impuestos estatales que la misma entidad federativa cobra a través de sus oficinas recaudadoras, a través de su sistema que tiene para este cobro de impuestos, y lo que viene siendo también el municipio. De esta manera, aunque se entienden algunos de ellos por el nombre que tiene, impuestos de vehículos nuevos, más o menos ya visualizamos algunos de ellos. Y vamos a seguir analizando los que usamos, los más importantes, para que más o menos te des una idea la gran cantidad de impuestos a los cuales están sujetas, o estamos sujetos, mejor dicho, todas las personas. Nos vemos, por tanto, jóvenes, a la siguiente clase, en unos cuantos segundos. Nos conectamos nuevamente para ver para ver lo que viene siendo